Grabación activa. Buenas noches de nuevo para todos. Qué pena los inconvenientes presentados a nivel técnico, pero bueno, no importa. Vamos a recuperarnos o a reponernos y avanzar. Entonces, esta cuarta y última sesión de clase en aula virtual o sesión sincrónica de clase en aula virtual tiene dos propósitos. El primero es abordar aspectos específicos relacionados con el hito número 4 y las actividades que ustedes deben desarrollar. Y el segundo es explicar dichas actividades y hacer recomendaciones para que las puedan desarrollar de manera óptima. Hemos llegado a este hito número 4 después de haber superado el hito número 3 de muy buena manera. Les recuerdo que al más tardar el viernes van a recibir cada uno de ustedes en aula virtual las rúbricas de evaluación y la nota de ese hito número 3, que nos abre la puerta hacia el hito número 4, que consiste en que ustedes en estas 3 semanas de trabajo dejen lista la planificación operativa y estratégica del proyecto y la plasmen dentro de un documento de nombre, el documento de proyecto. Bien. Como ya lo saben, para cada una de las semanas la idea es que ustedes desarrollen una serie de actividades de forma independiente y si tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden apoyarse en mí para resolver esas inquietudes y clarificar el camino. La primera actividad que deben desarrollar después de haber analizado el feedback que recibieron la semana pasada, después de haber hecho la presentación o exposición de idea de proyecto, es realizar el DOFA con base en una matriz o en una plantilla específica de la especialización que no difiere mucho de lo que es una matriz DOFA tradicional y habitual, entonces ahí no hay misterios ni mayores inconvenientes. La segunda actividad a realizar dentro de la semana 1 es un formato de nombre de validación del proyecto. La semana pasada ustedes recibieron validación por parte de los docentes, entre los cuales me encontraba yo. Ahora la idea es que ustedes reciban validación, feedback o retroalimentación por parte del cliente, del sponsor o del socio con el que están trabajando en el caso de que sea algún emprendimiento propio. ¿Listo? Entonces, para esto de la validación del proyecto deben leer una serie de documentos muy cortos, muy sencillos y realizar la plantilla o formato de validación. Es este formato que se compone de 3 columnas. Bueno, primero una parte superior con datos generales, un primer bloque o columna que se relaciona directamente con información que ustedes ya desplegaron dentro del Canvas que expusieron la semana anterior, como por ejemplo el problema y la oportunidad que detectaron, los antecedentes, los objetivos y demás elementos o informaciones que ustedes ya tienen diligenciada en el Canvas. Básicamente es trasladar la información del Canvas a este primer bloque. En el segundo bloque van a recibir o van a aterrizar o van a escribir más bien la opinión que tiene el cliente con respecto al problema y la oportunidad que ustedes detectaron, la opinión que tiene el cliente, el sponsor o el socio con respecto a los antecedentes que ustedes recolectaron o recogieron, frente a los objetivos del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acá es donde ustedes aterrizan la opinión y el feedback del cliente frente a la información que ustedes le están presentando. Y en la última columna, simplemente diligencian las conclusiones a partir de esa conversación que están teniendo con el cliente frente a cada uno de esos elementos que ustedes le están exponiendo. ¿Alguna pregunta hasta acá o se entendió el formato? Lo puede llenar directamente el sponsor o lo pueden diligenciar ustedes. Mi recomendación es que lo diligencien ustedes mientras el sponsor les va contando la respectiva opinión. Esto puede ser de las dos maneras. El sponsor lo puede diligenciar directamente o ustedes lo pueden diligenciar en medio de la charla o la conversación. La idea es que ustedes se reúnan con el sponsor, con el cliente, que conversen con él y van diligenciando la información, no es más. En el caso de algún emprendimiento propio, pues obviamente no se van a hacer la entrevista ustedes mismos, ¿listo? Puede ser una obviedad, pero por si acaso lo aclaro. En el caso de que sea un emprendimiento propio, lo que tienen que hacer es entrevistar a algún socio o a algún cliente potencial o usuario potencial. ¿Listo?
Exactamente, Margaret. Puedes incluir en la columna de conclusiones los cambios o las sugerencias que el cliente plantea o a qué, digamos, a qué acuerdo llegan. ¿Listo? Entonces, al final, la idea es que ustedes tengan el feedback del cliente y ese feedback del cliente se complementa o termina complementándose con el feedback que yo les di y de esa forma, pues ustedes analizan ambos feedbacks y siguen reforzando y haciendo ajustes en pro o en beneficio del proyecto. Bueno, bien, entonces ese sería el formatico. Incluye más campos y más información, pero créanme que todo se relaciona directamente con el Canvas. Retomo acá rápidamente. Retomo acá. Listo. ¿Sí quedó claro, Margaret? Bien, excelente. Entonces, básicamente esas serían las dos actividades que se recomienda que realicen durante esta primera semana. Si de pronto tienen alguna dificultad para reunirse con el cliente o con el sponsor esta semana, pues no hay ningún inconveniente. Podrían hacerlo la siguiente semana, pero pues tengan en cuenta que para la siguiente semana ya se empiezan a acumular otra serie de actividades, que son las siguientes. Entonces, para la siguiente semana, que vendría siendo la semana 2 del hito número 4, se les recomienda que realicen con base en el feedback del cliente y con base en el feedback docente una actualización de la EDT, ¿listo? Entonces actualizan su EDT y empiezan a desarrollar el Gantt del proyecto dentro de la herramienta Gantt que ya conocen gracias al desarrollo del hito número 2. Repito, con base en el feedback del cliente y con base en el feedback docente, hacen una actualización de su EDT o de la EDT del proyecto y empiezan a trabajar el Gantt del proyecto. Bien, eso para la semana 2 del hito 4. Dentro de esa misma semana, la idea es que con base en la EDT y el Gantt empiecen a desarrollar la matriz de indicadores de seguimiento del proyecto y empiecen a desarrollar la matriz de indicadores de resultado del proyecto. Ambas matrices y la ET y el Gantt van a integrar el documento de proyecto final. Es decir, durante las primeras 2 semanas ustedes van a empezar a reunir insumos que van a aterrizar o que van a desplegar dentro del documento de proyecto final. ¿Listo? Entonces, ustedes ya conocen estas dos matrices, sin embargo, se las recuerdo brevemente. La matriz de indicadores de seguimiento es una matriz en la que incluyen el objetivo general, los objetivos específicos, los entregables que se relacionan con cada objetivo específico, las actividades que componen cada entregable, los recursos humanos necesarios para desarrollar las actividades para cada entregable, los tiempos y los costos. ¿Listo? Entonces, matriz de indicadores de seguimiento, matriz en la que incluyen recursos, tiempos y costos. Bueno, ¿sí recuerdan esta matriz? Sí, perfecto. ¿Y tienen alguna duda al respecto? Mientras le van echando cabeza, importante que esa matriz de indicadores de seguimiento y la matriz de indicadores de resultado se relacione de muy buena manera con la ET. ¿Listo? Que sea fiel reflejo de lo que ustedes establecieron en la ET. Es decir, si en la ET tienen 4 objetivos, en las matrices deben estar los 4 objetivos. Si en la ET para el objetivo número 1 tienen 3 entregables, en la matriz deberían estar planteados los mismos 3 entregables para ese objetivo número 1. Sí, María Camila, pero fíjate en el siguiente detalle. Eh, en el formato de Canvas, perdón, en el formato de validación que van a trabajar con el cliente o con el sponsor, en la última casilla ustedes le van a hablar a ese sponsor sobre recursos y costos. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de preguntarle de forma frontal, directa, honesta y abierta al cliente
si se cuenta si se cuenta o no con los recursos económicos necesarios para desarrollar ciertos entregables o ciertos aspectos fundamentales del proyecto. Entonces, ahí van a tener la oportunidad de ratificar si esas aproximaciones que ustedes habían planteado, digamos, son validadas por el cliente o si son rechazadas o si hay que, digamos, redireccionar el tema de costos. ¿Listo, Rafael? Bien. Ahora, importante saber que si de pronto ustedes tienen dentro de su propuesta inicial algo de pauta y de pronto el sponsor les dice, no, definitivamente pauta, pauta no. Listo, pues está bien la opinión del cliente, del sponsor, pero eso no significa que ustedes no puedan dejar el planteamiento hecho. Listo, ustedes podrían llegar a dejar un entregable de pauta a nivel de planificación estratégica para que a futuro, cuando sí haya presupuesto, pues se pueda partir desde esa planificación estratégica y el trabajo ya esté adelantado. No creo que les vayan a cambiar todo porque ustedes tienen los argumentos necesarios para defender su propuesta. Lo que va a suceder es que van a llegar a ciertos acuerdos en cuanto a ajustes. Esto, pero defiendan su propuesta y defiendan lo que ya tienen adelantado. Obviamente siendo abiertos a las opiniones y sugerencias del cliente. Bueno, pero traten de defender sus propuestas. Y si hay que cambiar cositas, pues no hay ningún inconveniente. Cambian cositas y llegan a acuerdos. Bueno, Margaret. Exactamente, Rafael. En gran medida, lo que ustedes van a poder ejecutar, la idea es que ahorita dejan el planteamiento estratégico y operativo listo. En segundo trimestre ustedes empiezan a ejecutar, pero si no tienen el presupuesto suficiente para ejecutar todo lo que se propusieron, pueden dejar algunos entregables planteados a nivel estratégico y táctico. ¿Listo? Y hago la aclaración por lo siguiente. La publicidad, perdón, la especialización en publicidad digital, al fin y al cabo, eh, tiene un enfoque muy claro en el que los proyectos deberían tener pauta publicitaria, por ejemplo, ¿listo? O estrategias orgánicas y pagas. Y el cliente les dice que no hay presupuesto para absolutamente nada de pauta, insisto, eso no significa que ustedes no puedan dejar los planteamientos estratégicos y tácticos para que a futuro, cuando sí haya presupuesto, pues ese cliente pueda empezar a aprovechar esta planificación estratégica y táctica que ustedes como especialistas le están ofreciendo, ¿listo? Y obviamente eso quedaría para futuro, Rafael. Bueno, excelente, bien. Entonces les decía que importante que las matrices, ambas matrices, sean muy coherentes con lo que ustedes plantean en la EDT final o en la última versión de la EDT. Bien, esta matriz ustedes primero la desarrollan en el formato de Excel que ya conocen y que ya trabajaron durante el hito número 2. Digamos que ahí tampoco hay misterio, ustedes ya tuvieron una aproximación a esa matriz. Esta matriz, por si acaso, está disponible en el módulo delito número 2 y también en el módulo delito número 4. Pero esta matriz, más adelantico, van a tener que integrarla a uno de los capítulos del documento de proyecto. La idea es que en ese capítulo presenten la información de una manera un poco más explicativa. Listo, que no sea simplemente copiar y pegar la matriz, sino presentarla dentro del capítulo en el documento de proyecto de una forma un poco más explicativa y desglosada. Entonces acá les muestro un ejemplo de cómo pueden hacer esa integración de esta matriz, de la matriz de indicadores de seguimiento, dentro del capítulo correspondiente en el documento de proyecto. En el documento de proyecto hay un capítulo de nombre entregables del proyecto, entre paréntesis recursos, tiempos y costos. Tranquilos que ahorita les muestro cuáles son los demás capítulos. La idea es ahí que incluyan un primer texto introductorio, como por ejemplo el proyecto se compone de X número de entregables, que a continuación se relacionan con los respectivos objetivos específicos, recursos humanos necesarios para su desarrollo, tiempos y costos. Y empiezan a presentar la matriz de forma desglosada. Entonces acá objetivo general,
Objetivo específico número 1, se presentan los entregables del objetivo específico número 1, las actividades relacionadas con los entregables, los recursos, los tiempos y los costos. Y continúan, para el segundo objetivo específico se proponen los siguientes entregables. Entonces está el objetivo específico 2, los entregables relacionados con el objetivo específico número 2, y así sucesivamente. Entonces prácticamente es la misma matriz, pero está presentada de una forma un poco más explicativa y desglosada o desmenuzadita. ¿Listos? Hasta aquí se entendió el ejemplo de cómo pueden adaptar esa matriz al documento de proyecto en el capítulo de entregables. Excelente, María Camila. Bien, Carlos. Bien, muy bien. Por otro lado, tenemos la matriz de indicadores de resultado. En esa matriz de indicadores de resultado es donde ustedes asignan los Key Performance Indicators para medir a futuro el rendimiento de los entregables. Recuerden que hay dos opciones para esa matriz. La primera opción aplica para cuando se redactan los entregables de forma muy específica y exacta, como en este ejemplo. Planteamiento y ejecución de campaña en red de búsqueda de Google. Queda claro qué tipo de estrategia es y en qué medio, o en este caso, en qué red específica de Google se va a desplegar dicha estrategia. ¿Listo? Como el entregable quedó redactado de manera muy específica, es posible asignar inmediatamente después los Key Performance Indicators específicos o igualmente exactos para poder medir a futuro el rendimiento de esa estrategia. Y aquí vuelvo y aclaro, si el cliente les dijo, no, definitivamente no hay presupuesto para pauta, pero ustedes saben y desde la experiencia y los conocimientos ya adquiridos dentro de la especialización, saben que ese tipo de estrategia le puede traer beneficios al cliente en un futuro, igual pueden mantener el entregable y dejarlo planteado a nivel estratégico y táctico. ¿Listo? Siguiendo la misma lógica, pues también tendrían que incluirlo dentro de la matriz y tendrían que dejar planteados los KPIs para que cuando ya haya presupuesto, sea mañana, pasado mañana, en un año o en 4 años, se pueda, digamos, partir de una base y se pueda conocer cómo se puede medir o cómo se va a medir ese tipo de entregable. Bien, Mayerly, si en el emprendimiento ya habías desarrollado un entregable igualito, entonces ya tienes unos resultados. Si ya tienes unos resultados, ya tienes una línea base. Por el contrario, si nunca antes habías hecho un entregable determinado, como por ejemplo este que estoy ejemplificando, pues no tienes línea base. ¿Listo? Entonces, si se tiene línea base porque ya anteriormente se había desarrollado algo dentro del proyecto o dentro del emprendimiento, pues seguramente ya tienen algunos resultados y podrían llegar a tener línea base. Pero si no habían hecho nunca nada antes, entonces pues no hay línea base. Simplemente pones no aplica línea base y ya. Bueno, la línea base no siempre va a aplicar, solo aplica en el caso de que, en el caso de la compañera, dentro del emprendimiento ya hayan desarrollado una estrategia antes, o en el caso de algún, digamos, algún cliente con el que estén trabajando ya se haya realizado alguna estrategia anteriormente. Bien, buena pregunta, Juanita. Recuerden que no todos los entregables requieren KPIs. Hay entregables para los cuales no es necesario establecer KPIs porque no hay KPIs universalmente establecidos para algunos entregables, como por ejemplo el que está mencionando Juanita. Si tengo como entregable el manual de identidad de marca, perfectamente puedo decir no aplica. ¿Listo? En esta columna simplemente puedo decir no aplica. ¿Vale? Sin embargo, si tú quieres, digamos, si estás trabajando con un equipo de personas que están realizando ese manual, tú podrías llegar a medir el trabajo de esas personas que te están colaborando con un KPI genérico, como por ejemplo porcentaje de avance en el desarrollo del manual, y los vas midiendo por el porcentaje de avance. La meta sería que al final, en determinado tiempo, te entreguen el manual al 100%. De esa manera también los podrías medir. Pero ahí perfectamente también podrías decir, no aplica.
El de fórmula, Margaret, ¿te refieres a si no hay línea base aplicaría al de fórmula? Así es, María Camila. La línea base se trabaja a partir de la última campaña o de la última estrategia que se haya realizado previamente. Bueno, entonces, así como hay entregables para los cuales no es necesario asignar KPIs, hay entregables para los cuales definitivamente sí es necesario y de hecho es obligatorio. ¿Cuáles son esos entregables? Principalmente todo aquel entregable que implique la ejecución de una estrategia o de una campaña de marketing y publicidad digital. Bueno, para ese tipo de entregables sí se vuelve prácticamente obligatorio el planteamiento de Key Performance Indicators. Exactamente, Margaret. Esta es la primera opción, ya voy a hacer la segunda opción. Entonces, esta primera opción, les decía, aplica para cuando el entregable quedó redactado de forma muy específica. Repito, como quedó redactado de forma específica, también se pueden plantear de forma específica los indicadores clave de rendimiento. Sin embargo, hay una opción 2, que es la opción a la que hace referencia Margaret, que es esta matriz que está en la segunda pestaña del formatico de Excel. Esta segunda opción de matriz de indicadores de resultado aplica cuando el entregable quedó redactado de forma un poquito más global o un poco más genérica, como en este ejemplo. Planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales. Entonces, fíjense que estoy hablando de una estrategia de tipo orgánico, de contenido orgánico que se va a desplegar en varios medios sociales. Estoy hablando en plural, ¿listo? Medios sociales. Resulta que esa estrategia de contenido orgánico en medios sociales puede comportarse de forma distinta dependiendo del tipo de medio donde se esté produciendo ese contenido orgánico. Por lo tanto, no puedo inmediatamente después asignar los KPIs. Antes de asignar los KPIs, se hace necesario especificar los medios donde se va a desplegar esta estrategia, por lo que les decía anteriormente, porque dependiendo del medio, el comportamiento o el rendimiento de esos contenidos orgánicos puede variar o puede ser diferente. Entonces, esta columna anterior lo que nos permite es precisamente especificar el medio. En este caso, puedo decir que este contenido orgánico en primera instancia se va a desplegar en Facebook. Como ya lo especifiqué, ahora sí puedo establecer los Key Performance Indicators con los que voy a medir el rendimiento de mis contenidos orgánicos en este medio específico. Y de esa forma le puedo entregar resultados específicos y exactos al cliente. Le puedo decir, vea cliente, nuestros contenidos orgánicos en Facebook están funcionando de la siguiente manera y estos son los resultados. Y asimismo podría llegar a especificar que esos contenidos orgánicos también van para LinkedIn. Y en LinkedIn, como ya especifiqué que van para LinkedIn, puedo asignar los Key Performance Indicators para entregarle resultados exactos y específicos al cliente. Bueno, entonces, esta segunda opción aplicaría para aquellos entregables que quedan planteados o que quedaron planteados de manera un poco más global o genérica. ¿Estamos claros? Bien, excelente. Por si acaso también aclaro que los Key Performance Indicators que ustedes plantean ahorita pueden llegar a modificarse en segundo trimestre, porque pues pueden haber cambios, pueden haber ajustes. Nada de esto es una camisa de fuerza y como en la vida real, pues hay variables que afectan la estabilidad de lo que se plantea o de lo que se realiza. Entonces, también tengan la mente abierta que esto puede llegar a modificarse en determinado momento. Así es, Margaret. Buena sugerencia. Si tienen de los dos tipos de entregables o redactaron entregables de forma específica y de forma muy genérica, la recomendación es la que plantea Margaret. Utilicen esta segunda opción. ¿Listo? Esta es la segunda opción. Esta segunda opción les permitiría, digamos, abordar tanto los entregables que quedaron redactados de forma específica como los que no. No es necesario llenar dos hojas por separado. Ahí se nos complica un poco el asunto. Más bien utilicen esta.
Bueno, entonces esta matriz también van a tener que integrarla dentro del documento de proyecto. Pero para ese capítulo en particular no es necesario que lo hagan de forma explicativa, ¿listo? Como sucedía con la matriz de indicadores de seguimiento. Entonces, la matriz de indicadores de seguimiento dentro del documento de proyecto sí es necesario presentarla de forma explicativa. La matriz de indicadores de resultados dentro del documento no es necesario presentarla de forma explicativa, simplemente hacen una captura de pantalla o simplemente la copian y la pegan dentro del capítulo. Hay varios ejemplos de documento de proyecto desarrollados por compañeros de ustedes en trimestres anteriores. ¿Listo? Esos ejemplos los encuentran disponibles en el módulo de delito número 4 en la parte específica de actividades a desarrollar. Tengan en cuenta que esos ejemplos no son perfectos. Bueno, hay algunos ejemplos, la mayoría son muy buenos, de hecho son muy buenos, pero digamos que algunos pueden tener algunos errores, pueden tener fallas, pueden faltarles alguno que otro punto. Entonces, ténganlos en cuenta como referentes, pero no como referentes que hay que seguir al 100%. Bueno, entonces, pero sí, efectivamente hay unos ejemplos. Sí, ahí. Listo. Entonces, continuamos. Para la semana 3, listo, yo digo acá semana 2 y 3, pero realmente sería semana 3. Para la semana 3, entonces, teniendo todos estos insumos previamente desarrollados, ya se podrían llegar a concentrar única y exclusivamente en el desarrollo del documento de proyecto. ¿Listo? Entonces, repito, para la semana 3 la idea es que se enfoquen única y exclusivamente en el desarrollo del documento de proyecto. Para eso, como lo preguntaba Juanita, pues pueden revisar unos ejemplos de entregas del hito 4 de trimestres anteriores. Eh, ese documento, eso es lo primero, revisar los ejemplos. Lo segundo, para el desarrollo de ese documento de proyecto, es descargar y tener como guía un documento que tiene como nombre lista de chequeo para la entrega final. ¿Listo? Es un documentico donde está todo lo que ustedes deben incluir dentro del documento de proyecto. Ahorita les muestro ese documento. Y finalmente deben subir el documento de proyecto más los anexos a la tarea del hito número 4. Y listo, de esa forma superarían la asignatura sin ningún inconveniente. Para que se vayan familiarizando con este documento de lista de chequeo, te los presento. Bueno, pero antes de presentarles la lista de chequeo, ay, perdón. Antes de mostrarles la lista de chequeo, les hablo de algunos factores generales de esa lista de chequeo. Esa lista de chequeo se compone por 4 partes. Una primera parte en la que se les explica aspectos de forma y de presentación del documento. Una segunda parte en la que se les explican cuáles son los capítulos y cuál es el contenido mínimo que deben incluir para cada capítulo. Una tercera parte en la que se les explica cuáles son los anexos que deben complementar ese documento y finalmente la forma de entrega. ¿Listo? Entonces, estas son las 4 partes que componen ese documento de nombre lista de chequeo, que es como la guía sobre la cual ustedes van a desarrollar el documento de proyecto. Y ya entrando en más detalles, este es el documento de nombre lista de chequeo para la entrega final. ¿Vale? Entonces, como lo mencionaba anteriormente, hay una primera parte en la que se abordan aspectos de forma, como por ejemplo que el documento debe tener una portada, que debe estar debidamente paginado, que debe tener índice de contenidos, tablas gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son aspectos de forma que ustedes deben tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. El proyecto no tiene que verse plano, no tiene que verse aburrido, no tiene que verse apagado. Ustedes pueden crear una portada con diseño, las páginas internas pueden tener algún diseño también, pueden, digamos, tener hoja membrete. En fin, ustedes pueden meterle diseño a ese documento. Esto no tiene que ser el típico clásico documento de Word plano y aburrido. En otras palabras, no tiene que ser un documento plano y aburrido como este que les estoy mostrando. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros con respecto a esta primera parte del documento. Exactamente, no hay un formato específico de la universidad, Juanito. Ustedes pueden
meterle diseñito a esto. Obviamente que ese diseño sea coherente con el tipo de cliente con el que ustedes están trabajando. ¿Aquí claros? Gracias. Bueno, entonces avanzamos hacia lo más importante de esta lista de chequeo, que es la parte de los capítulos. Y Julie, acá se les recomienda que tengan en cuenta las normas APA. Bueno, las normas APA serían como las normas mínimas, las normas APA en su última versión. Bien, después entramos a la segunda parte, que es donde se les explica cuáles son los capítulos y cuál debería ser el contenido mínimo de cada capítulo. Entonces, el capítulo 1 es el capítulo de introducción al documento. Acá se les dice que se debe mencionar qué se va a encontrar el lector dentro del documento, describir con un hilo conductor cuáles son los capítulos que abordará el documento y listo. Segundo capítulo, capítulo de descripción del lugar de intervención. Esto del lugar de intervención, por ejemplo, ustedes ya lo tienen adelantado. Mucha de la información ya la tienen adelantada gracias a que ya desarrollaron el Canvas. Pero tengan en cuenta y tengan presente que en el Canvas a ustedes se les pedía una información muy resumida o muy concreta. En este documento pueden ampliar la información, pueden profundizar un poco más, pueden ampliar. ¿Listo? Entonces, capítulo de descripción del lugar de intervención, ya lo tienen adelantado. Capítulo del padrino del proyecto, ya lo tienen adelantado. Capítulo de problema o oportunidad, ya lo tienen adelantado también. Si hay que pulir detalles a partir del feedback del cliente y el feedback del docente, pues obviamente acá tienen la oportunidad de empezar a plasmar esos cambios y esos ajustes. Capítulo de antecedentes, también ya cuentan con información de antecedentes. Capítulo de segmento del mercado también. Usuarios y compradores también. Capítulo de marco conceptual, esto sí no lo tienen adelantado. Pero pues el capítulo de marco conceptual es muy sencillo. Simplemente tengan presente o tengan muy claro que en este capítulo ustedes deben dar claridad a los conceptos que implica el proyecto. En otras palabras, a partir de autores, deben definir y clarificar los conceptos que están inmersos o implícitos dentro de su proyecto, ¿no? Para clarificarlos. Y luego de esas definiciones, ustedes también pueden plantear un punto de vista, una postura o una posición frente a esos conceptos. Eso sería el marco conceptual o el capítulo de marco conceptual. También tengan presente que este capítulo del marco conceptual es de carácter incremental, es decir, ustedes lo pueden ir puliendo, ampliando y mejorando durante el segundo trimestre y durante el tercer trimestre de la especialización. Después vendría el capítulo de estado del arte. Aquí hay un error de redacción, me toca pues contactar al docente que tiene el original de este documento para que se haga el ajuste, porque pues está busteando y tuteando, pero bueno, no importa. Al final lo que deben tener en cuenta para el estado del arte es que el estado del arte es un capítulo en el que ustedes deben hablar de la evolución y el estado actual de las plataformas o tecnologías que ustedes van a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto, y además es un capítulo en el que ustedes pueden hablar de lo que otros han hecho en ámbitos similares al de ustedes. Pueden referenciar proyectos similares al de ustedes, pueden hablar de empresas que han aplicado proyectos similares al de ustedes, y de esa forma tendrían un estado del arte bastante completo. Bien, después viene el capítulo de objetivos, objetivo general, objetivos específicos, y aquí vendría el capítulo de entregables del proyecto, entre paréntesis, recursos, tiempos y costos. ¿Quién me recuerda, por favor, qué es lo que deben incluir en este capítulo de entregables del proyecto? ¿Qué es lo que debemos incluir ahí? Exactamente, Adrián, indica la matriz de indicadores de seguimiento, pero desglosadita o de forma explicativa, como lo ejemplifiqué anteriormente. Entonces, regálenme un segundo, me vuelvo nuevamente acá. Es esta matriz, la matriz de indicadores de seguimiento, pero desglosadita o presentada de forma explicativa. Bueno, entonces, acá traten de seguir este ejemplo. ¿Listo? Bien, eso sería ese capítulo, y avanzamos después hacia el capítulo de
indicadores de resultado. En este capítulo integran o incluyen la matriz de indicadores de resultado, pero acá no es necesario que lo hagan de forma explicativa como en este caso. ¿Listo? Acá en este capítulo no es necesario que lo hagan de forma explicativa, simplemente copy-paste de la matriz de indicadores de resultado. Obviamente asegurándose de que no se pixele y que la información se pueda ver de manera clara. Bien, y avanzamos, capítulo de análisis DOFA. Bien, Juanita. Entonces, para el estado del arte, lo ideal es que ustedes hablen de la evolución y el estado actual de las tecnologías o las plataformas que van a ser tenidas en cuenta para el desarrollo del proyecto y además pueden hablar o referenciar proyectos similares al de ustedes que se han realizado anteriormente. También pueden hablar de empresas que han aplicado proyectos similares al de ustedes y que los han aplicado anteriormente. Bueno, de esa forma podrían tener un estado del arte lo suficientemente adecuado y completo. Para diferenciarlo con el marco conceptual, entonces marco conceptual, definición de conceptos, estado del arte, referenciación de evolución y estado actual de tecnologías, plataformas y proyectos similares al de ustedes. De esa forma, pues no hay confusión entre marco conceptual y estado del arte. Bueno, entonces continuamos con el capítulo de análisis DOFA. Entonces ustedes previamente ya realizaron la matriz DOFA. Lo que tienen que hacer en este capítulo es un análisis general de lo que lograron o la información que recabaron a partir de ese DOFA y después de ese análisis global o general incluyen la matriz DOFA. Después el capítulo de validación del proyecto, hacen una síntesis de los resultados obtenidos a partir de esa validación por parte de ustedes frente al cliente e incluyen el formatico de validación del proyecto y no es más. Finalmente, el último capítulo es un capítulo en el que se les pide que sueñen un poquito, es un capítulo en el que se les pide que se olviden por un instante de las dificultades presupuestales que puedan llegar a tener y que planteen un entregable adicional o complementario basado en tendencias e innovación a nivel publicitario y de marketing digital, o a nivel de innovación y tendencias en uso de plataformas tecnológicas. ¿Listo? Este entregable adicional o complementario lo dejan ahí como en remojo para que a futuro, pronto, el día de mañana, se pueda llegar a llevar a cabo algo relacionado con advert gaming, con game advertising, o con realidad virtual, o con pauta en mundos virtuales, ese tipo de cosas. Y Margaret, si aplica igual dentro del mismo DOFA, tú puedes hablar de lo que es externo e interno, pero si quieres plantear dos, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Bueno, entonces finalmente, buena pregunta, María Camila, no es necesario, por el momento no es necesario que lo incluyan dentro de la EDT. Lo dejo como opcional, ustedes lo pueden llegar a incluir dentro de la EDT, pero entonces márquenlo con un color distinto. Bueno, y si no quieren incluirlo dentro de la EDT, simplemente no lo incluyen, más bien lo detallan dentro de este capítulo. Listo, en este capítulo se les indica qué es lo mínimo que debe incluir ese planteamiento de entregable adicional. Bueno, entonces, digan estas recomendaciones y plantean el entregable adicional o complementario. Por allá, en tercer trimestre se les vuelve a pedir y se les vuelve a pedir que sueñen con un entregable así un poco más creativo e innovador. O sea, ¿te refieres, Juanita, que tú ya tienes un entregable así? Si ya lo tienes así, pues excelente. Igual te invito a que revises esto. Ah, ok, perfecto. Si ya tienes el DOFA como entregable, recuerda que este primer DOFA que se les pide es una versión inicial. Entonces tú lo podrías llegar a replicar dentro de tu entregable o lo podrías convertir en entregable. Esto ese DOFA que se les pide acá, para los que lo tengan planteado dentro de su EDT, lo pueden llegar a utilizar como entregable. No hay ningún inconveniente. Bien, perfecto.
Y listo, esos serían los capítulos que componen el documento de proyecto. Como lo pueden notar, gran parte de la información ya la tienen. Lo que deben hacer es revisarla a la luz de los feedback recibidos, complementarla, pulirla y mejorarla. Bueno, fácil o sencillo. Perdón, fácil o complicado. Sencillo, ¿sí o no? No, súper fácil. Pues sí, puede ser un poco largo, pero como les decía, ustedes ya lo tienen medio adelantado, así que frescos que no es tan difícil, no es tan complicado. Eso sería entonces todo lo de... Ah, bueno, ya que mencionan lo de Semana Santa, importante aclarar que las 3 semanas de las que yo les hablé no incluyen la Semana Santa. Es decir, a ustedes se les está dejando libre la Semana Santa, pero si quieren trabajar o camellarle a eso en Semana Santa, obviamente también le pueden trabajar. Sobre el papel tienen 3 semanas para desarrollar todo esto, pero realmente tendrían 4 semanas. Bien, ya les doy las fechas exactas de entrega. Bueno, pero en total son 3 semanas sobre el papel, 4 semanas si quieren incluir Semana Santa. Ok, bien, esos serían los capítulos, hasta ahí llega el documento. Mientras Miguel Ángel plantea la pregunta, cierro diciéndoles que como complemento de ese documento de proyecto que incluye esos capítulos previamente mencionados, deben incluir en la entrega una carpeta de nombre anexos y en esa carpeta de nombre anexos incluyen la última versión del Canvas, incluyen la matriz DOFA, incluyen la matriz de validación del proyecto, incluyen la URL funcional de la EDT creada en Mindomo, incluyen la URL funcional del Ganter del proyecto, incluyen la matriz de indicadores de seguimiento e incluyen la matriz de indicadores de resultados. ¿Listos? Estos serían los anexos que van a complementar el proyecto que incluye todos esos capítulos que se mencionaron anteriormente. ¿No? ¿Cuál sería la pregunta, Miguel Ángel? Ah, bien, excelente. Miguel Ángel, la semana pasada les envié un correíto con un video explicativo donde se aclara cómo pueden acceder a esa grabación. Y Rafael, las URLs las pueden incluir en documentos de Word o en archivos de texto. Listo, Miguel Ángel. Entonces, porfa, revise el correíto que les envié la semana pasada. No recuerdo exactamente qué día, pero la semana pasada les envié un correíto con un enlace hacia un video explicativo. Y bueno, de todos modos es muy sencillo. Ya le indico. A salir de eso de una vez, aprovechar que estamos acá. Bien, antes de explicar eso a Miguel Ángel, cierro con esto. Entonces, la forma de entrega es simplemente ustedes crean una carpeta. Dentro de esa carpeta incluyen el documento de proyecto en archivo PDF. Listo, tiene que ser PDF, no se admite otro tipo de archivo. Y en una subcarpeta de nombre anexos incluyen los anexos. Comprimen todo eso y lo suben a la tarea del hito número 4 y listo, no es más. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a la lista de chequeo y el documento de proyecto junto con los anexos? ¿Alguna pregunta adicional? Ok. Ok, para darle respuesta entonces a la pregunta que planteaba Miguel Ángel, y por si alguno también tiene esa duda, ustedes ingresan al aula virtual, hacen clic en conferencias. Listo, al ingresar ahí a conferencias, van a ver un título de nombre conferencias finalizadas. Ahí ubican o buscan su conferencia ya finalizada y en la parte izquierda del nombre de la conferencia finalizada van a encontrar una flechita así. Hacen clic en esa flechita
y ahí se despliega la URL o el enlace hacia la grabación de, de ese feedback y de esa exposición que ustedes hicieron. Tengan en cuenta que esa grabación es eliminada por el sistema o por la plataforma 14 días después de haber presentado. ¿Listo? Entonces, si quieren tener de forma permanente esa grabación, tienen que poner a reproducir la grabación y al mismo tiempo o de manera simultánea activan un grabador de pantalla para que puedan después descargar el video como MP4 o el formato que prefieran y de esa forma lo puedan tener permanentemente. Listo, muchachos. Fechas a tener en cuenta. El hito inició ayer, es decir, el 1 de abril, y va hasta el 28 de abril, para una duración de 3 semanas sin contar Semana Santa. ¿Listo? Si contáramos Semana Santa, tendríamos 4 semanas de trabajo. Eh, lo que para esa entrega final ustedes van a recibir un feedback o una retroalimentación, pero pues ya estaremos o sea, ya estaremos finalizando trimestre. Ese feedback lo pueden tener en cuenta para el segundo trimestre, para empezar con el pie derecho en el segundo trimestre. Pero sí, efectivamente, Diego, van a recibir un feedback o una retroalimentación de esa entrega. Reciben el feedback junto a la rúbrica de evaluación. Bien, entonces, para el 28 de abril, pues ya mencioné las actividades. A propósito del feedback que mencionaba Diego, la idea es que se les entregue a ustedes el feedback y la nota a más tardar el 5 de mayo. Ustedes entregan el 28 y yo tengo una semana u 8 días para hacer el feedback y la retroalimentación, perdón, el feedback y la entrega de notas. Sin embargo, yo acá les voy a tener que pedir un poquito de paciencia otra vez, porque en esa semana en la que yo tendría el tiempo para hacer la revisión, preciso tengo las ponencias de los estudiantes de tercer trimestre. Es decir, en esa semana, en esta misma semana, los docentes vamos a estar como jurados en las ponencias de los estudiantes de tercer trimestre. Entonces, eso me va a quitar un poco de tiempo para poder hacer las respectivas retroalimentaciones y calificaciones dentro de este tiempo. Sin embargo, tranquilos que todos, absolutamente todos van a recibir retroalimentación y la retroalimentación les va a servir, insisto, para arrancar el segundo trimestre con el pie derecho, para empezar a hacer ajustes dentro de ese segundo trimestre. ¿Estamos de acuerdo con esto, muchachos? Si me demoro un poquito más, me tendrían paciencia. Muchas gracias. Si alguien quiere asistir a esas ponencias, me avisa y pues bueno, ahí les cuento qué días exactamente se realizan esas ponencias. Es bueno que los estudiantes que pues van a continuar con la especialización, pues vayan a esas ponencias como para que vean el ejercicio. Entonces, si quieren asistir a las ponencias de los estudiantes de tercero, me avisan y con gusto, pues yo les digo, les doy más detalles. Bien, la rúbrica de evaluación y las ponencias sí son presenciales, Julie. Por lo general son de 6 a 10 de la noche. Bueno, esta es la rúbrica de evaluación que se va a tener en cuenta para el hito número 4. En esencia, se califica cada uno de los capítulos del documento de proyecto y se califica cada uno de los anexos que complementan ese documento de proyecto. Tanto los capítulos como los anexos tienen un peso porcentual. Al final, el hito tiene un peso del 40%. Entonces, con respecto al peso porcentual de cada hito, les recuerdo, el hito número 1 tenía un peso porcentual del 10%, el hito número 2 tenía un peso porcentual del 30%, el hito número 3 un peso porcentual del 20% y el hito número 4 tiene un peso porcentual del 40% para el 100% de la nota, ¿no? Esto es lo que se califica para el hito número 4. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta?
Gracias, Julie. Los demás, cero preguntas, cero dudas. Ok. Bueno, como es habitual, yo a más tardar mañana les entrego este material de apoyo junto con el enlace hacia la grabación del video. Eh, Van a ver que en el último slide, bueno, bien, Diego. A propósito de lo que menciona Diego, importante recordarles que durante el desarrollo de las actividades ustedes me pueden contactar para aclarar dudas. ¿Listo? No es que yo me vaya a desprender ya de esta asignatura y no vaya a estar pendiente de lo que ustedes están haciendo. Ustedes me pueden, si tienen dudas, me preguntan y yo con mucho gusto trato de responderles con la mayor prontitud del caso y trato también de clarificar el camino. Bien, les decía que como es usual, yo a más tardar mañana les comparto este material de apoyo junto con el enlace hacia el video. En el último slide del material de apoyo van a encontrar una información que les va a parecer un poco rara, pero tranquilos que no aplica para ustedes. Esto de la entrega decidió dividir en la oficina, aplica solo para estudiantes que inscribieron la especialización como opción de grado. Son estudiantes que están estudiando ahorita comunicación social y publicidad en la Universidad Central. Entonces, omitan la información del último slide. Bueno, esto no aplica para ustedes. Bueno, ¿estamos claros? No hay manera de descargarlo, Juanita. La plataforma no permite descarga. Hay que grabarlo a través de otro programita. Bueno, muchachos, por mi parte, creo que no se me escapa ningún tema importante. Para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta primera etapa de planteamiento operativo y estratégico del proyecto. Estoy seguro que les va a ir muy bien. Y nada, reitero que pues estoy atento a sus dudas y preguntas. Bueno. Gracias a ustedes por su excelente disposición, por la paciencia con todos estos inconvenientes técnicos. Al final sí sirvió que nos hubiéramos desconectado y vuelto a conectar. Descansen, feliz semana. Luego, que les vaya muy bien. Si hay otra pregunta, espero. Perfecto, Wendy, no sería ninguna molestia. Sí, listo. Bueno, hasta luego, muchachos.